Hola, ¿cómo están? Les saluda el pastor Juan Carlos Amaya, una vez más conectándonos con cada una de las familias que nos miran por primera vez y también con la iglesia, amigos, vecinos que de alguna forma están tomando todos estos programas que estamos ministrando para las familias, lo están tomando y esto está trayendo un cambio, una reforma en las familias. Yo quiero hablar en este día acerca del fundamento relacional que tiene que ver con cómo edificar o cómo es el inicio para edificar una familia. Quiero hablarle de los puntos necesarios. El día viernes terminamos la serie Las 8 leyes para la familia y hoy vamos a vamos a empezar hoy día domingo, el primer día de esta semana. Dios nos permita terminar esta próxima semana con una serie de cómo edificar el fundamento. Yo quiero centrarme hoy día acerca de lo que es verdaderamente el fundamento, cómo iniciamos, cómo empezamos un fundamento para edificar una familia. Primeramente, yo quiero que usted sepa, lo decía el día viernes, las relaciones, escuche esto, las relaciones basadas en la familia están basadas en algo que llamamos nosotros libertad. La forma o la facilidad de poder relacionarnos como familias, como esposo y esposa, como padres a hijos, entre hermanos de la familia, está basada en la libertad. Decíamos que lo que habíamos o el hombre había perdido a fin de no poder ya relacionarse como al principio era por la falta de libertad, era por la manera en que Dios diseñó las relaciones para que sean hechas en libertad, dentro de un aspecto de libertad. Esto es la primera cosa que yo quiero que ustedes puedan hoy día recibir. Cuando perdemos la libertad física o la libertad de expresión o la libertad espiritual, realmente es una libertad del cuerpo, una libertad del alma y una libertad del espíritu. Cuando hablamos de la libertad física, estamos hablando de un estado, escúcheme esto, de un estado de atadura o de cautiverio adictivo, donde una persona puede reaccionar violentamente, puede reaccionar perdiendo el control de su vida y puede hacer actos violentos, actos que son físicos. Esa persona no es libre físicamente, ¿sí? Cuando hablamos de la libertad de expresión, realmente a lo que se refiere es a la libertad del alma, de poder expresar nuestras emociones, de poder expresar nuestra forma de pensar. Yo he visto muchos hijos que son incapaces de poder expresar sus emociones a sus padres, hijos que no logran expresar su forma de pensar porque se ha establecido que en esa casa solo tiene que haber una forma, una manera de pensar, aun cuando está equivocada, y entonces los hijos nunca se atreven a llevarle la contra a sus padres porque ellos tienen temor, tienen miedo. Entonces, basados en esa forma en la que yo no puedo expresarme con libertad, prácticamente hemos perdido la libertad, y eso se llama la libertad de expresión o la libertad del alma, de poder hablar abiertamente. Y la libertad espiritual tiene que ver con áreas de ataduras espirituales, como es ataduras al pecado, ataduras a iniquidades que no me permiten mantener una relación. Podríamos decir, si un hombre en esta noche traicionara por primera vez a su esposa, yo le podría asegurar que él ya no podría tener una libertad de comunicación o de relación. En ese momento la relación se viene a dañar, y eso es lo que sucede en el campo de las familias. Estas libertades, que prácticamente son del ser integral, del cuerpo, del alma y del espíritu, son las libertades que nos capacitan para tener una relación, pero también nos incapacitan cuando cuando la libertad se está perdiendo. Quiero partir primeramente de esto, en donde nosotros empezamos a perder nuestra libertad de podernos expresar, de poder hablar abiertamente. ¿Dónde fue que nosotros perdimos esa libertad de poder llegar verdaderamente a ser libres en nuestra expresión, libres en nuestra comunicación, libres en nuestra conexión?
Usted debe de saber que para tener un tiempo de intimidad no tiene que haber nada que estorbe, ¿sí? Es un desnudarse completamente. De la misma forma, para que dos personas puedan experimentar y tener esa intimidad de corazón abierto, no se requiere tener nada que estorbe. Y entonces, mirando y estudiando este tema, podía darme cuenta que las personas perdieron una parte de su libertad en su niñez, donde fueron de alguna forma configurados por sus padres para ser callados, para nunca expresar sus criterios, para aceptar, sea bueno o malo, todo lo que se imponía en la casa, en el hogar, y de esa forma ellos fueron perdiendo su libertad de expresión, su forma de poder hablar, su forma de poder comunicarse. Y habíamos clasificado en 4 áreas que podríamos denominarle también 4 aspectos que son los principales enemigos de la libertad de una persona para relacionarse. Escuche esto, para relacionarse. Y quiero ir mirando en esta semana punto por punto para que usted pueda empezar a desatar una sanidad en su vida, porque yo creo que cuando empezamos a ponerle el fundamento para edificar algo, para edificar alguna construcción, algún edificio, lo que sea, si usted nota en una construcción normal o natural, se empieza haciendo un hueco grande. Y yo me acuerdo que hubieron 2 construcciones muy grandes en Ibarra, cuando yo vivía en Ibarra. Una fue el mall, la Laguna Mall, que se construyó en la ciudad de Ibarra. Y me acuerdo que durante mucho tiempo ellos comenzaron a excavar y no podían ponerle el fundamento porque habían ojos de agua dentro del lugar, y se decía que ese terreno era pantanoso, que si se construía algo ahí se podía eso hundir. Así que tuvieron que traer ingenieros de ni sé dónde para que ellos pudieran analizar bien el terreno, pudieran hacer estudios y de alguna forma pudieron hacer para que el fundamento quedara establecido y luego poder poner la edificación. Suele suceder que en ciertas construcciones el fundamento toma la mitad del tiempo de la construcción total del edificio. Si un edificio se ha construido en un año, suele suceder que hay lugares donde el fundamento ha requerido un año, medio año entero para solamente ponerle el fundamento, porque es la piedra angular, la base principal en donde se va a edificar una relación en nuestras vidas. Así como el fundamento es lo que sostiene el peso de la edificación, de la misma manera el fundamento relacional es lo que va a sostener, quiero que escuche esto, va a sostener la construcción, va a sostener la relación que vamos a empezar a tener. Y aquí vamos a mirar unos errores que cometen las parejas, se cometen en las familias. Es que se espera que todos nos escuchen y nos oigan y nos obedezcan cuando nuestras relaciones están dañadas, ¿sí? Como yo le decía el día viernes, es un error confrontar a alguien con quien usted no tiene una relación. Y esa es la principal razón por qué es que al tratar de confrontar, al tratar de corregir, empiezan a haber choque y es como que todo se empeora, se podría decir así. Se empeora es porque no hemos todavía logrado con ellos o con ellas una buena relación. Así que vamos a mirar durante este mensaje los puntos principales para edificar, escúcheme esto, una relación. Primeramente quiero hablarle de estos 4 aspectos que dañaron la oportunidad de ser libres, que nos dañaron el proceso de nuestra vida de libertad. Y creo que todos nosotros, sin excepción, venimos de alguna forma y de alguna manera del mundo con alguna de estas áreas dañados, venimos con alguna de estas áreas afectados, y eso hace que en el transcurso del proceso y del desarrollo de nuestras relaciones empecemos a tener las primeras grietas, las primeras fisuras relacionales con las que se nos hace complicado la convivencia, complicado la forma de poder comunicarnos, porque sencillamente, escúcheme esto, sencillamente hemos perdido la habilidad de poder hablar, de poder comunicarnos. Ahora, quiero que usted escuche esto, por favor, con mucha atención. 4 cosas de las que vamos a hablar en esta mañana que afectaron nuestra
capacidad de relacionarnos. Número 1, el rechazo. Número 2, la amargura. Número 3, el temor. Y número 4, el dolor. Son cosas que hemos considerado, las he estudiado, y son aspectos de nuestra vida que hemos de alguna forma guardado o lo hemos tenido escondido en nuestra vida, que no nos han permitido poder ser verdaderamente libres. Estas son áreas que afectan nuestras emociones, por ende afecta la parte física y también afecta la parte espiritual. Quiero hablar rápidamente acerca de la primera parte o de lo primero que causó daño en nuestra vida, que se llama rechazo. Creo que todos nosotros tenemos algún nivel de rechazos. Algunos hemos sido rechazados, hemos superado un porcentaje de ese rechazo, otros hemos superado 100%. Y otros nunca recuperamos o superamos nada del rechazo. Quedamos marcados por el rechazo durante toda nuestra vida. Entonces quiero hablar un poco acerca del rechazo. Simplemente es la falta o la carencia de amor que nosotros tuvimos. Por ejemplo, tuvimos falta de amor paternal o tuvimos falta de amor maternal, o hay casos que tuvieron falta de amor de ambos, no tuvieron ni padre ni madre, crecieron con unos tíos que los trataban mal, los maltrataron. Entonces la falta de amor, que no es otra cosa que valorar a una persona, que afirmar a una persona, que enseñarle a una persona, esas cosas quedaron de alguna manera atrancadas en nuestro pasado y no nos permitieron, escuche esto, no nos permitieron crecer con un sentido de valor, con un sentido verdaderamente de amarnos o de tener una afirmación sana en nuestra vida. Entonces, cuando la falta de valor que no nos fue adjudicada porque no tuvimos ese tipo de amor paternal, ese tipo de amor maternal, al contrario, lo que tuvimos fueron desprecios, palabras maldicientes, palabras insultantes, palabras que nos desvalidaron. Entonces quedamos con una área de rechazo en nuestra vida, que eso de alguna manera se configuró en nuestra mente y en nuestro corazón a fin de no poder aceptar el amor de las personas. Entonces, cuando empezamos a desarrollar relaciones, siempre tuvimos la marca de la desconfianza. Pensamos que la gente nos va a hacer daño porque el cerebro simplemente programa las cosas. El cerebro no juzga, no dice, bueno, pero él es diferente a tu papá, él no te va a hacer daño. El cerebro no tiene esa capacidad. El cerebro lo que hace es configurar, programar, y entonces nuestro comportamiento viene a repetirse. Si yo tenía de pronto resistencia a que mi padre me enseñara algo, empiezo a tener la misma resistencia con otra figura que en el futuro aparece como un padre, y empiezo a tener la misma resistencia porque creo o porque mi mente se configuró para que simplemente yo me defendiera o tuviera un mecanismo de defensa de no recibir el daño que mi padre me hizo al que otra persona ajena me pudiera hacer. Eso es lo que sucede con la parte del rechazo. Por eso es que cuando usted empieza a sanarse en todas estas áreas, es necesario que usted sane el corazón, pero que renueve la mente. No es simplemente suficiente con tener un tiempo de oración y sentir un poco de alivio en el corazón. No, usted necesita renovar su mente. ¿Y por qué le digo renovar su mente? Porque su mente fue configurada durante todos esos años de rechazo, durante todos esos años de desvalidación. Su mente fue configurada y eso no permite que usted pueda aceptar en una persona distintamente aquello que usted siempre estuvo defendiéndose o fue resistente al trato de aquella persona. Eso es lo que ha producido el rechazo. Otra de las áreas que podemos mirar en una persona es el temor. Por ejemplo, personas que fueron de alguna manera atemorizadas por padres violentos o por personas violentas, o la profesora les atemorizó. Yo me acuerdo que conversé alguna vez con una joven de la iglesia y ella me contaba que su maestra le atemorizó muchas veces porque le golpeaba cuando ella no podía
llevar o presentar los trabajos, las tareas de matemáticas, no sabía cómo presentarlas. Entonces esto causó en esa niña un temor y ella decía: hasta el día de hoy me cuesta aprender o no llevar las tareas como son, pienso que lo voy a hacer mal y me entra un miedo, dice, un miedo, un pánico incontrolable y no puedo, dice, presentar una tarea aunque sea sencilla porque el temor de mi maestra me persigue durante toda la vida. Imagínense cómo van quedando traumas en las vidas. Yo por lo menos crecí con un temor a los perros porque a la edad de los 7, 8 años un perro me mordió muy feo en mi pierna. Y bueno, yo fui mordido por perros algunas veces en mi vida y eso fue como que de alguna manera fundamentó mis temores, mis miedos, a fin de que yo no pudiera ser libre en esa área. A veces yo tenía que ir a alguna casa de alguna persona y cuando yo escuchaba que tenían perros, simplemente yo evitaba y no iba y le ponía cualquier excusa. Y yo no iba a ese lugar. Y creo que si ese temor no hubiera sido evitado hasta el día de hoy, si usted tuviera un perro en su casa, lo más posible es que yo nunca fuera a su casa. Entonces esos temores tuvieron que ser de alguna manera superados para que yo pudiera abrirme y desarrollar una mejor relación. Aún todavía hay veces que puedo darme cuenta que hay vestigios de cosas del pasado, o a veces rechazo del pasado, a veces es temor del pasado o otros aspectos más que son los que no permiten mantener una buena relación. Por eso es que usted va a empezar a escarbar su vida y a ponerle el fundamento. Escuche esto, el fundamento a su vida es empezar a sacar lo que fue inútil, lo que ya no sirve, lo que estuvo ahí metido durante mucho tiempo, esos temores, esos miedos, ese rechazo de su padre, de su madre. Usted tiene que soltar todo eso para que usted empiece a tener desde ahora un tiempo nuevo, una forma nueva de convivencia con su familia, ¿sí? Entonces, bueno, del temor más adelante vamos a estar hablando más fuertemente, pero quiero hablarle más hoy de estas 4 características que no permiten que nosotros podamos experimentar una verdadera libertad para relacionarnos. Lo tercero es la amargura, y esto es tremendo porque posiblemente sea la causa más terrible que afecta no a una persona, sino a toda la familia. Donde hay una persona amargada, usted puede estar seguro que la amargura de una persona en la familia contamina al resto de la familia. La amargura es como un volcán que cuando erupciona no solamente emane un gran sonido que inspira temor, sino que también saca gran cantidad de humo ensuciando todo alrededor de la ciudad, a veces hasta ciudades, por causa de un volcán y la lava que sale de ese volcán. Entonces, de la misma forma, cuando hay un padre amargado, cuando hay una madre amargada, esto afecta realmente toda la familia y es como si nosotros quedáramos chispeados y chamuscados y empolvados a causa de las palabras duras, crueles, terribles que salen de la boca de una persona amargada. Sus gestos, sus gritos, sus palabras maldicientes y todo esto afectó a la familia. Posiblemente usted como hijo vivió con una madre amargada, con un padre amargado. Una de las características de una persona amargada es su maledicencia, porque continuamente está maldiciendo con su boca e insulta y maldice y no tiene la capacidad de afirmar, no tiene la capacidad de dar amor, no tiene la capacidad de sostener con palabras sanas a su familia, sino que más bien destruye. Eso son características de una persona amargada. Otra de las características de la amargura es la malicia. Una persona amargada siempre está maliciando, siempre está pensando mal, ¿sí?, de todas las cosas y tiene sus propios conceptos, su propia traducción de la vida, por así decirlo. Y eso hace que una persona cuando vive en ese estado de amargura, de alguna manera contagie al resto a vivir de esa forma. Entonces, estos son los aspectos de la amargura. Y el tercero es, decíamos, la ira o la maledicencia, la malicia, y hay otra palabra que se me acaba de ir en este momento. Cuando nosotros empezamos a vivir con amargura, bueno, tenemos estas 3 cosas, ¿sí? La malicia, que es pensar mal, la maledicencia, que es hablar mal,
y tenemos otra palabra, se me fue, bueno, ya me ha de venir. Entonces son características de una persona que ha vivido durante tanto tiempo en amargura, y la Biblia dice en Hebreos capítulo 13, verso 5, mirad que en algunos no haya raíz de amargura, no sea, dice, que contaminando a los demás. La amargura produce una contaminación espiritual. Por eso es importante, escúcheme esto, por eso es tan importante que usted entienda que nosotros no podemos y no debemos de permitir que la amargura nos meta en una cárcel, en un cautiverio espiritual, porque cuando una persona ha vivido en amargura o con personas amargadas, eso no le permite relacionarse fácilmente con la gente, porque llegamos a pensar o a creer que todos van a responder de la misma manera. Yo he visto que el síntoma principal de la amargura son los gritos. ¿Sí? Lugares donde todo el mundo grita, ahí usted va a encontrar amargura. Y aunque el tema de esta mañana no es específicamente la amargura, sí estamos hablando de lo que ha dañado la libertad o la capacidad de poder relacionarnos. Entonces tenemos la cuarta, que es el dolor. Y esto es importante porque yo puedo sentir dolor sin necesidad de tener rechazo y sin necesidad de tener amargura. Por ejemplo, podemos tener un dolor a causa de que algo fue quitado de nuestra vida. Murió mi papá a temprana edad, murió mi mamá a temprana edad, quedé con un dolor y nunca lo superé. ¿Sí? Quedé con un dolor de que no me dieron a mí nunca ese trabajo, y yo veo que mi amigo ahora le está yendo bien, mi amiga ahora es azafata, y por causa de yo no estudiar esa carrera que yo tanto quería y que mis padres no me la pudieron dar, quedé con un dolor. Y bueno, y podemos sentir dolor de, qué sé yo, mi novia nunca se casó conmigo, se casó con mi mejor amigo, o dolor de la pobreza, o dolor, bueno, en cualquier área, y el dolor es algo que también tiene que ser superado. Entonces, mire, en estas 4 áreas el temor debe de ser superado, el rechazo tiene que ser superado, la amargura tiene que ser superada y el dolor debe de ser superado. Esto es lo primero que usted va a comenzar a escarbar. Haga de cuenta que usted va a hacer un hueco grande donde usted va a construir relaciones en su casa, en su hogar, y usted se va a encontrar ahí con rocas, con piedras, usted se va a encontrar ahí con raíces de árboles enormes que han estado ahí, y usted tiene que comenzar a meterle hacha y machete, y si no le mete máquina, pero usted tiene que comenzar a arrancar todo eso. Escúcheme esto, es la mejor inversión que nosotros podemos hacer cuando vamos a edificar algo. Yo quiero contarle un testimonio personal de algo, de circunstancias que a mí me tocó pasar hace años atrás. Yo había vivido mucho tiempo bajo quiebra económica, no había podido prosperar, había quebrado 6 negocios de miles de dólares, y yo me di cuenta en algún momento que mi esposa había perdido la confianza en mí, pero a más de ella, yo mismo había perdido la confianza en mí. Yo ya no sentía la misma confianza que antes. Es decir, si yo iba a edificar un negocio o alguien me plantaba un negocio, yo ya tenía un negativismo terrible, porque decía, ¿qué me garantiza que después de haber quebrado 6 negocios usted tampoco no se quiebre? Entonces yo llegué a tener una desconfianza total de cómo edificar un negocio. Entonces un día recibí una palabra tremenda de una profeta que estuvo ministrando en Guayaquil, y comprendí que habían cosas en nuestra vida pasada que nos afectaban nuestra vida presente. Así que yo decidí en comenzar a escarbar, y me demoré 2 meses. Escuche esto, me demoré 2 meses. Era como si todos los días estaba con una pala y con pico, y yo metía la pala y metía el pico hasta que aquello comenzara a aparecer. Y me acuerdo que durante 2 meses me dediqué a buscar, y mientras comenzaba a escarbar me comencé a enterar de un montón de cosas familiares. Yo le preguntaba a mi mamá y le decía, mamá, cuéntame acerca de ti, cuéntame, mi papá, cuéntame de mis abuelos, cuéntame de toda mi descendencia, y me daba cuenta que iba sacando. Me tomaba tiempo de pensar cómo fue mi niñez, todas las cosas que comenzaron a afectarme, y me di cuenta que esa actividad a la que yo me dediqué, ese ejercicio al que yo me dediqué a buscar en mi vida pasada todo lo que había estado escondido, fue de alguna manera escarbando un hueco profundo
para comenzar a poner un fundamento. Y después de ese lapso de tiempo, escúcheme esto, después de ese lapso de tiempo yo me di cuenta que desde ahí, desde ese día, algo quedó cimentado. Y cuando comencé a edificar, a construir ya para arriba, a poner en práctica las cosas nuevas que el Señor me estaba diciendo, me di cuenta que ahora sí pude edificar. Y ese fundamento quedó establecido. Nunca más, desde ese tiempo hasta el día de hoy, volví a la pobreza, nunca más volví a las mismas crisis, nunca más volví a la misma condición de trabajo, nunca más volví a lo mismo que yo había de alguna forma vivido durante años. Nunca más volví a quebrar un negocio. Valió la pena 2 meses, invertí en ponerle ese fundamento a mis finanzas, pero créalo, valió la pena. Y yo quiero decirle esto, si usted tiene todo el deseo de edificar verdaderas y genuinas relaciones, empiece a escarbar en su vida desde hoy, empiece a caminar desde hoy en un estado, quiero que escuche esto, en un estado donde usted sepa cómo va a empezar a edificar verdaderamente relaciones de reino. Usted tiene que comenzar a decirle, voy a hacer la guerra al temor hasta que ya no sienta temor. Voy a hacerle la guerra al rechazo hasta que ya no sienta el rechazo. Voy a hacerle la guerra a la amargura hasta que ya no sienta amargura. Y voy a hacerle la guerra al dolor hasta que ya no sienta dolor. Voy a comenzar a esforzarme para que estas áreas de mi vida sean superadas. Y yo le voy a decir algo. Mire, usted necesita tener tiempos con Dios. Si hay algo que usted necesita ahora invertir es en tiempos con Dios, porque mientras yo le esté dando vuelta al asunto y vuelta al asunto y vuelta al asunto y no me mueva de ese estado en el que me encuentro, va a ser muy difícil y muy complicado sanarme de estas cosas. Yo pasaba horas muy temprano, habían días que me levantaban 2 de la mañana y comenzaba a escarbar y lloraba delante de Dios y le decía, Señor, sáname de esto, reconozco que esto se ha hecho mal, fui irresponsable en esto, fui mediocre en esto, lo hice mal aquello, no fui honesto en estas partes, mentí en esto y cada vez me arrepentí y seguía escarbando y seguía saliendo tierra y tierra y tierra hasta que llegó un punto que el fundamento o el hueco del fundamento fue establecido. Escúcheme esto, cuando uno empieza a trabajar en nuestra vida pasada, Dios comienza a traer a tu mente y a tu presente todos los errores del ayer y todo lo que se cometió el ayer. Escúcheme esto, cosas que nunca fueron superadas. Cuando yo me refiero a esto, no me estoy refiriendo solamente a áreas de pecado, porque de pronto alguien está pensando, bueno, quiero recordarme todos mis pecados. No, es parte de eso sí, pero no lo es todo. No es solamente acordarse qué fue que hice mal yo, sino en dónde quedó afectada mi alma, en dónde quedó afectada mi vida. ¿Qué fue lo que sucedió para que yo tuviera estos traumas que no me permiten poder experimentar una verdadera y genuina relación? Como le decía ayer, y esto me llegó bastante a mi corazón porque entendí que es una gran realidad. Muchos estamos edificando relaciones de 3 días, de 4 días. Sí, pareciera que ya estamos bien, sí, mi hijita ya está bien, ya habla conmigo, hasta me dio preparando un desayuno y yo estoy contento. Cuando después de 3 días, ¡pum!, otra vez cambió. Otra vez como que se revirtió todo y uno se decepciona y dice, pero parecía que ya estaba cambiando, parecía que ya estaba bien. Es que la marea creció y se fue llevando todo el castillo de arena que se había construido. Y sabe, esto va a seguir sucediendo hasta que usted se muera si usted no decide poner fundamentos y dejar de hacer castillos de arena. No es suficiente edificar cosas que sabemos que las circunstancias, que las pruebas y que todo esto lo va a hacer decaer. No es suficiente. Yo necesito realmente ponerle asunto a mi vida y comenzar a edificar cosas que me va a costar tiempo. ¿Sabe que una gran moraleja de todo esto es la casa de los cerditos? Usted ha escuchado el cuento de los 3 cerditos. Dice que el uno hizo una casa de paja, el otro hizo una casa de madera, pero el otro se demoró más tiempo y se hizo una casa de cemento. Y en la película que sabe salir de los 3 cerditos, el uno hizo una casa de paja y ese la hizo como que en 2 horas. El otro hizo una casa de madera, ese se demoró 4 horas. Pero el que hizo una casa de cemento se demoró todo un día entero, ¿sí?
Entonces, mientras que el uno estaba haciendo una casa de cemento, el cerdito que había hecho la casa de madera y el que había hecho la casa de paja, ellos ya terminaron de hacer su casa prontamente y comenzaron a jugar. Pero luego vino el lobo, que representa el enemigo, y cuando vino a atacar esta casa con un soplo, la tumbó. Luego fue a la casa de madera y con otro soplo la tumbó. Pero cuando quiso destruir la casa del cerdito que había hecho su casa de cemento, no la pudo destruir. Y esta moraleja es una realidad en la vida de nosotros. Estamos continuamente edificando casas sobre la arena. Estamos edificando relaciones que no duran más de una semana. Relaciones de esposos, de esposas, de hijos, de padres, de madres, que solamente duran tan poco tiempo, pero que no tienen la capacidad de prevalecer en los momentos de prueba, de situación. ¿Con qué te has muchas veces tropezado en esa conversación que hizo que otra vez se revirtieran ambos y salieran discutiendo o sea, salieran separándose y no puedan compartir una verdadera intimidad? Tocaron el temor, tocaron el rechazo, posiblemente tocaron la amargura. Yo me acuerdo que mi papá me hablaba así y yo veo en mi esposo las mismas palabras, como él me habla, como él me trata. No es que sea idéntico, solamente que hay una área de tu vida que fue afectada por la amargura de tu padre o por la amargura de tu madre que no te permiten poder ver a tu esposo o a tu esposa de la forma como lo miras a él. La mente es programable. Usted se puede imaginar si en una semana un perro, un pastor alemán, se acerca para morderte y te muerde el tobillo. 3 días después que te está sanando, otro pastor alemán te vuelve a morder. Y después de 5 días, otro pastor alemán te vuelve a morder. ¿Qué crees que se adopta en tu mente? ¿O en qué área crees que se programa en tu mente? La 4ª vez que tú veas un pastor alemán, ¿sabes lo que vas a sentir? Temor. Porque tu mente se programó, ¿sí?, durante 3 actos consecutivos para tener miedo a los pastores alemanes. Ahora, imagínate un padre amargado, una madre amargada, que no fueron 3 veces, que fueron quizás 3000 veces que tú miraste actos de amargura. Es obvio que nuestra mente se va a programar para de alguna manera reconocer ese acto, esas palabras, esas figuras, esas acciones, y lo va a interpretar como que la persona que está comportándose así es mi papá o es mi mamá, que tuvieron esas acciones y fueron violentas contra mi vida. Eso es lo que hace nuestra mente. Por eso es importante que el trabajo no todo está en el corazón. Tiene que también ser formateada nuestra mente, tiene que ser reconfigurada nuestra mente para entender la forma como tenemos que responder. Por eso la Biblia dice: transformaos a través de la renovación de nuestro entendimiento. Oiga, y me gusta mucho porque la palabra transformaos o transformación viene de la palabra que significa metamorfosis, ¿sí?, que es la transformación de una oruga a una mariposa. Y cuando dice la Biblia transformaos o experimenten una metamorfosis a través de la renovación del entendimiento, significa que durante todos mis 20 años yo entendí que los gritos y todas esas cosas era la forma como un padre era, la forma como una madre era, y yo vengo con ese formato a mi nuevo matrimonio y nunca cambié mi forma de pensar. Y por cuanto nunca he cambiado mi forma de pensar, significa que eso me va a seguir persiguiendo, eso me va a seguir afectando posiblemente toda mi vida y me va a dañar lo principal, el poder de relacionarme. La capacidad de poder relacionarme con las personas que voy aprendiendo a conocer. ¿Cuántas mujeres habrán perdido tremendas oportunidades de conocer un buen esposo por el simple hecho de haberlo relacionado con lo que sucedió con su padre? Por eso es que para que todo esto salga, la transición entre los padres o las personas del pasado a las personas del presente que yo estoy empezando a conocer, escúcheme esto, hay una transición y se llama Padre Celestial. Yo necesito tener una relación con mi Padre Celestial a través del cual yo pueda ir sanándome. Yo me acuerdo algo muy especial que mi Padre Celestial hizo por mí. Cuando yo era niño, nosotros éramos muy pobres, y cuando yo era niño siempre tuve el anhelo de tener una bicicleta. Y yo me acuerdo que hacía muchas cosas
con un amigo le ayudaba en su casa, íbamos a traer cosas del negocio de su familia y eso lo hacía para que él me permitiera darme unas 4 vueltas en la manzana. Era todo, como una media hora en bicicleta era para mí la mayor recompensa que yo tenía de ese día y prácticamente él me compraba por esas 4 vueltas en bicicleta y siempre tuve la frustración y el dolor dentro de mí. ¿Por qué no tendría mi papá al lado? ¿Por qué él no me pudo comprar una bicicleta? Y esa era una frustración que yo tenía. Cuando yo llegué a tener unos 30 años, sí, unos 30 años, el Señor me permitió tener una moto. Hubo un hombre que tenía una moto, una de esas tipo Harley, esas Harley Davidson, una de ese tipo de motos. Y me acuerdo que este señor, no sé qué tipo de visión tendría, pero un día me llamó asustado y me dijo: vea, don Juan Carlos, yo quiero que usted se lleve mi moto y me la pague como pueda. Y bueno, él me dio la moto, yo realmente no sabía ni conducir moto, aprendí. Y después de algún tiempo, creo que fue después de un año, yo ya estaba ya con mi moto, ya tenía mis documentos, sabía conducir todo. Dios me habló y me dijo: yo te di esa moto para sanar esa área de tu corazón de que tu padre nunca te dio una bicicleta. Y yo me acuerdo que cuando eso me dijo el Señor, yo caí, lloré mucho y fue sanado eso en mi corazón, porque Dios pudo ser el reemplazo de ese padre que yo nunca tuve o que no me compró esa bicicleta. Dios me pudo dar algo mucho mejor que esa bicicleta y eso de alguna manera sanó, porque pude entender que aunque yo no tuve ese Padre cercano a mí, Dios como Padre Celestial siempre estuvo conmigo y Él sanó eso en su tiempo cuando yo lo llegué a buscar. Dios hace detalles. Me acuerdo un día yo le regalé 2 pares de zapatos a un colaborador mío en la cárcel y me acuerdo que cuando yo le saqué los zapatos él se puso a llorar. Y yo le decía: bueno, estás emotivo porque te estoy regalando los zapatos, pero tranquilo, no es para tanto, le decía. Y él me decía: no, pastor, no es por eso. Me dice yo, durante toda mi vida, nosotros fuimos pobres de la misma forma. Y me dice, y mi padrastro, porque yo no vivía con mi papá, sino que mi padrastro nos mandaba a la escuela a pie limpio. Nunca nos compró un par de zapatos. Dice, y él se emborrachaba, gastaba su dinero en otras cosas. Y siempre hubo dolor en mi corazón porque él nunca me compró un par de zapatos. Dice, y durante años yo iba a la escuela a pie yucho. Dice, y en este momento yo veo que usted me regala 2 pares de zapatos. Y él me abrazó mucho, se puso a llorar y Dios lo sanó en esa área de dolor que él tenía durante muchos años, porque supo que Dios, aún en esas pequeñas cosas, Él tiene control y cuidado de cada uno de nosotros. Entonces yo quiero decirle en esta hora que usted, a pesar de todas las cosas que usted haya vivido y experimentado, usted tiene un Padre bueno, usted tiene un Padre que estará pendiente de usted, está pendiente de su vida y que Él irá sanando poco a poco cada área de dolor. Él sanará su amargura o la amargura en la que usted vivió como atmósfera en su casa. Él sanará el rechazo, ¿sí? Si usted lo rechazaron y si usted fue una persona que vivió en un estado de temor durante muchos años, pues yo quiero decirle que Dios va a comenzar a limpiar su vida porque usted va a comenzar a ponerle fundamentos. Dios necesita reformatear su mente, Dios necesita reformatear su corazón, Dios necesita reformatear todo su pasado, toda su niñez y empezar a adoptar desde ahora un tiempo nuevo para su vida. Esta semana, el día lunes, el día de mañana, vamos a estar mirando un tema tremendo que tiene que ver con cómo formatear, escúcheme esto, cómo formatear nuestra mente para lo nuevo. Así que estés expectando todo lo que vamos a estar mirando en este precioso tiempo. Yo quiero pedirle que ahí donde usted está, cierre sus ojos, por favor. Vamos en este momento a darle gracias al Señor y vamos a comprometernos primeramente con Dios, en el que vamos a comenzar a escarbar. Haga de cuenta que usted va a coger una pala y un pico. Y usted va a comenzar a escarbar y va a escarbar. Mire, en muchos lugares donde se están escarbando cosas, se encuentran cosas. Se encuentran piedras, hay otros que han encontrado vasijas antiguas y cosas del pasado. Cuando usted escarba, usted va a encontrar pasado. Hoy vamos a comenzar a escarbar
estas 4 áreas que no lo dejan a usted relacionarse. Si es rechazo, comience a orar a Dios desde ya. Empiece a hacer sacrificios para Dios. Mire, yo quiero darle este consejo antes de orar. Me está viniendo esto del Espíritu. Cuando usted dice, yo tengo claro, mi problema es el rechazo. O usted tiene claro, el problema es el dolor. Usted dice, yo tengo claro, mi problema es el temor. Y siempre he tenido temor. Va a comenzar usted a presentar sacrificios a Dios. Y hay muchas formas de presentar sacrificios. Levántese una hora antes, que le sea sacrificio para su cuerpo, levantarse un poco antes. Preséntele a Dios sacrificios de ayuno, de oración. Preséntele al Señor sacrificios de perdón a esa persona que le ha sido tan difícil. Hable verbalmente con esa persona. Puede presentar sacrificios de alabanza, que aun cuando usted está mal, usted decide alabar al Señor y no quedarse con ese dolor, esa aflicción en su corazón. Puede presentar sacrificios. Bueno, hay tantas formas de presentar un sacrificio, que es despojarnos de algo a lo que yo tengo derecho. Si usted va a comenzar a escarbar, escúcheme esto, no es el punto de que otro escarbe por usted. Usted va a coger el pico con una mano y con la otra mano va a coger la pala y va a comenzar a escarbar. Cuando usted comienza a hacer un esfuerzo físico en algo, ¿sí?, algo comienza a pasar en su vida, y usted, cuando comienza a escarbar, usted le va a salir ampollas en sus manos, usted le va a salir ampollas en sus dedos. Ese es el precio que nosotros hacemos para comenzar a escarbar. Y esto es lo que yo quiero decirle a cada uno de ustedes. Es importante que mientras usted comience a escarbar en su vida, presente a Dios sacrificios para que el Espíritu Santo pueda fortalecerlo. Y no solamente acordarse de lo que pasó en su niñez, sino arreglarlo y superarlo hasta que usted pueda decir, soy verdaderamente libre. Soy libre, no tengo el mismo problema que he tenido durante tanto tiempo. Soy un hombre, soy una mujer que ahora sí puedo comenzar a ponerle las bases a esto, porque voy a edificar relaciones de reino. Cierre sus ojos en esta preciosa mañana del día domingo y vamos a declarar en este momento: Padre Celestial, en esta hora yo te doy gracias por cada palabra. Te doy gracias por todo lo que estás empezando a hacer en este tiempo. Te doy gracias porque hasta el día de hoy, oh Rey de Gloria, he estado viviendo mal, pero desde hoy yo decido empezar a escarbar mi fundamento. Voy a hacerle el hueco de mi fundamento. Voy a establecer un fundamento claro, sólido. Señor, voy a dedicarme a buscar raíces del dolor, raíces de rechazo, Señor, raíces de amargura y raíces, Señor, de temor van a ser encontradas en este lapso de tiempo, pero no solamente que las voy a ver, las voy a arrancar, las voy a sacar fuera de mi vida, porque he decidido no vivir más con este estado de vida, con esta forma de vida. He decidido ser un hombre, una mujer libre. Mi esposo me necesita, mi esposa me necesita, mis hijos me necesitan. Ya no puedo seguir viviendo de esa forma como he estado viviendo antes. Padre, ahora mismo me arrepiento de haberles dado y entregado esa condición de vida, y decido desde este día, diga ahí, decido desde este día empezar a escarbar en mi vida hasta que sea libre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre Celestial. Amén y amén.